Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos, todas, a esta 12ª sesión ya del Seminario Internacional de Perspectivas Éticas aplicadas a la educación que realizamos con ASEFI y el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Universidad de Chile. En esta oportunidad tenemos el agrado de estar con el profesor Jaime Rodríguez Alba, que es doctor en filosofía con especialidad en ética aplicada a la gestión pública. Es profesor actualmente en la Universidad Siglo XXI, donde da cursos de ética aplicada, ética, responsabilidad social, profesional y ciudadana. Y si tuviera que nombrar alguno de sus escritos, tendría que nombrar, por ejemplo, la gestión ética como herramienta de responsabilización y combate a la corrupción, la ética ante el coronavirus, y un artículo cuyo nombre me gusta mucho es Los corruptos aprenden ética, orientaciones para atajar la corrupción. Hoy nos toca una exposición titulada Gobernanza ética para educar en y el futuro. Así que nada, yo creo que más allá de las presentaciones, lo mejor es la conversación. Así que, profesor Jaime, lo dejo con nosotros. Bueno, muchas gracias Nicolás y muchas gracias a todos. Un gusto estar aquí con vosotros, ¿no? En esta experiencia internacional, ¿no? Que pues he podido seguiros en algunos casos, en otros no tanto porque se comprometían con las otras actividades que en este año tan abusivo, sí, hemos tenido, ¿no? Bueno, yo quería abordar hoy son como, digamos, una reflexión así de tipo general, que tiene más que nada la intención de que podamos después conversar y plantear algunas cuestiones relativas a cuáles son algunos de los retos que se nos avecinan, pensando en, por eso el título que le pusimos, o que le puse, ¿no? Dice gobernanza ética, que es un concepto, el concepto de gobernanza es un concepto que viene sobre todo de la teoría de la administración pública, la teoría de la gestión pública, y es un concepto que en realidad viene entre nosotros en América Latina. Digamos que el que lo ha difundido es el profesor Aguilar Villanueva, que es pues, profesor en la Universidad de Guadalajara, en México, que ya sobre todo, pues digamos que a partir del 2005 en adelante viene escribiendo distintos libros que se titulan así, ¿no? Gobernanza, ¿no? Pero en realidad esto de la gobernanza es algo de lo que se habla, especialmente a raíz de lo que fue el impacto en los años 80, que se conoce con el nombre de la crisis fiscal del Estado. Entonces, un poco, digamos que la crisis de la infraestructura económica de los estados de bienestar, así como pues, los procesos de globalización, especialmente financiera, que de algún modo comprometían la propia materialidad del Estado, ¿no? Se suele decir la paradoja de los regímenes democráticos es que se valora a los políticos por el éxito económico que tienen, pero cada vez el éxito económico de los políticos depende menos de ellos mismos, porque en economías que están globalizadas y con centros de poder mundiales en los que es muy difícil analizar cuáles son los flujos de recursos, etcétera, que se movilizan, se puso de manifiesto esa creciente incapacidad de los gobiernos, en un sentido tradicional, para gobernar, ¿sí? Entonces, se introduce esa noción de gobernanza como un intento de rescatar la legitimidad perdida, ¿sí?, de esos gobiernos que cada vez eran más incapaces frente a los escenarios de la globalización, ¿no? Con la noción de gobernanza, como veremos, se hace alusión sobre todo a dos rasgos, que es, primero, el sociocentrismo, es decir, la centralidad de lo social, en un sentido amplio, ¿sí?, porque lo social no se puede reducir tampoco como algunas teorías de la administración pública pretenden. Pensemos, por ejemplo, en la nueva gestión pública, la nueva gerencia pública, que fue la respuesta ante esa crisis de los modelos tradicionales de administración pública, allá por los años 80, 90 también, y que en América Latina en general trajo bastantes desastres desde el punto de vista precisamente de la corrupción, ¿sí? Entonces, frente a esos modelos gerenciales, que lo que hacen es decir, el Estado para ser eficiente y eficaz tiene que emular cómo funciona la empresa privada,
con sus mecanismos de gerencia, ¿sí? Detrás de las nociones de gobernanza existen las teorías que se llaman neopúblicas, o en algunos casos también lo que se llaman los modelos neoburocráticos o neoweberianos, en los que se trata pues, de rescatar las virtudes de esos modelos de gestión, pero poniendo énfasis en la creación de valor público por parte precisamente de la participación y de la colaboración con la sociedad, ¿no? Lo que es todo un reto, ¿sí? Entonces, como dice el profesor Aguilar Villanueva, la ética está en el centro mismo de las teorías y los modelos de gobernanza, ¿sí? Porque frente a esa visión, diríamos, que tecnocrática tradicional de los modelos gerenciales, que lo que buscan es, bueno, desarrollemos un cuerpo de expertos, un cuerpo de tecnócratas que nos digan con las herramientas de la economía o de las ciencias empíricas qué es lo correcto, lo justo, lo que hay que hacer en el Estado, frente a esa visión tecnocrática, que fue la que imperó en América Latina durante los 90, todo lo que se llamó el escenario del Estado neoliberal, etc. Los modelos de gobernanza lo que vienen a decir es, bueno, la pata técnica desde luego es fundamental, es incuestionable, es decir, cuando se definen las políticas públicas, por supuesto, necesitamos tener un escenario de técnicos que nos puedan aventurar qué es lo más eficaz, lo más eficiente, etcétera, pero no podemos reducir la gestión pública a esos valores tecnocráticos, sino que tenemos que situar la reflexión sobre las finalidades de las políticas en el centro de la decisión política. Y eso ya es algo que tiene que ver con esa dimensión ética, ¿no? Pero considerada desde una perspectiva pluralista, deliberativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco lo que yo pretendía, y traje este PowerPoint, que después, si quieren, les puedo compartir también. Vamos a ver si comparto acá la pantalla y me dicen si se ve bien. ¿Se está viendo bien? Sí, se ve, todo bien. Bueno, ahora quería ponerlo más grande para que se vea mejor. Así se ve mejor, ¿no? Bien. Era plantear una serie de cuestiones que están involucradas con esto que pues ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Que es el análisis de las tendencias, digamos, de cómo nos imaginamos, ¿sí?, que van a ser los escenarios escolares y en general las sociedades en el futuro inmediato, ¿sí? Entonces se está hablando mucho de la necesidad y esta, digamos que situación de pandemia que estamos transitando nos lo ha puesto de manifiesto, de pensar primero la cuestión social, la cuestión, hemos podido observar sobre todos los niveles de educación primarios y secundarios, que la brecha tecnológica existe y ha generado profundas inequidades en nuestros sistemas educativos. Pero a esa brecha tecnológica, que no solo tiene la dimensión o la pata, digamos, propiamente tecnológica, todo lo que tiene que ver con la conectividad, la existencia de infraestructuras que permitan esa conectividad, etcétera, hay que sumarle una brecha cultural, porque la planificación y el desempeño educativo en la virtualidad no es lo mismo que en la presencialidad. Y según algunos expertos en educación, lo que se ha hecho es tratar de llevar la presencialidad a lo virtual. Y de algún modo, cuando esto haya pasado y se puedan hacer evaluaciones, tendremos que llegar a la conclusión de que eso no ha sido lo más fértil desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista, digamos que de las didácticas, etcétera, ¿no? Pero a eso añadimos también el hecho de que estamos adentrándonos en escenarios que para algunos autores, estoy pensando, por ejemplo, en los famosos transhumanistas, ¿no? Nos sitúan ante, bueno, ¿cómo vamos a considerar los retos que implica desde el punto de vista ético este futuro, pues que para algunos ya no es tan imposible, en los cuales hayamos superado la dimensión propiamente humanitaria del uso de lo tecnológico y nos adentremos en eso que pues Nick Ostrom llama, por ejemplo, la superinteligencia, o lo que llaman la posibilidad de una inteligencia general artificial, ¿no? Entonces, mi intención es, en esta presentación,
ser lo más escueto posible, primero presentando cómo poder entender la ética y la aplicación de la ética en ámbitos como en este caso el educativo, pero también el tecnológico. Después, aventurar un poco qué se puede entender por gobernanza ética y cuáles serían las condiciones para que esa gobernanza ética se dé. Visualizar lo que yo comprendo que son algunos de los retos de esta tecnologización que se nos aventura en los próximos años, ¿sí? Y finalmente, una especie de hipótesis de trabajo según la cual hay que rescatar, de algún modo, primero la tematización ética de la conflictividad, pero también ciertos horizontes como la ética del cuidado, para ver qué hacemos con eso que yo llamo el resto, ¿no? El resto en las decisiones cuando existen situaciones de conflictos que en ocasiones son trágicos, en el sentido de que es imposible que se dé una situación, digamos, de convergencia en la que se garantice por lo menos un mínimo de cualquiera de esos polos de esa conflictividad que están en tensión, ¿sí? Bien, en general, yo trabajo un poco siguiendo en esta idea a una ética que es la ética de la convergencia del filósofo argentino Ricardo Magliandi. Ricardo Magliandi hace una especie de aventura peculiar o curiosa desde el punto de vista teórico, porque busca fusionar la ética material de los valores de Nicolai Hartmann con la ética discursiva y formal de Karl Otto Appel, ¿sí? Esa aventura de Magliandi ha tenido diversas críticas, y yo muchas de ellas las suscribo, pero me parece que lo interesante que tiene este modo de comprender la ética que nos trae Ricardo Magliandi es que nos permite situar la centralidad de la conflictividad frente a todas aquellas éticas que buscan, pues, digamos que modelos más deontológicos en el que se puedan establecer ciertas deducciones sobre lo que es correcto o no a partir de determinados deberes, sean esos deberes concebidos de distinto modo, ¿no? Sean deberes prima facie o el tipo de deontologismo que uno busque, o sean éticas más rigoristas como la kantiana, etcétera, o frente a todas aquellas éticas que buscan digamos que seguir modelos más prudenciales o de análisis situacional, como puede ser el caso de las éticas utilitarias o de las éticas teleológicas, el corte prudencial aristotélico, la virtud que tiene este modelo de Ricardo Magliandi es que permite integrar la idea de la pluralidad de principios, de normas, como algo constitutivo del ethos, ¿no? Entendiendo por ethos esa especie de conjunto heterogéneo de valores, normas, principios y actitudes que necesariamente están en conflicto unos con otros, ¿no? Y el ejemplo que se puede poner es el caso de, dicho en términos psicológicos, para que sea más fácil de entender, lo que suele ser habitual, que es la disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, el conflicto entre actitudes y normas o creencias que se dicen sostener y después las prácticas concretas del sujeto, ¿no? Entonces, la situación de disonancia cognitiva, desde el punto de vista de la psicología social, es una situación usual, ¿sí? Y lo interesante es que precisamente es la situación que nos permite, como diríamos siguiendo un poco los estudios de la psicología moral de Kohlberg, etcétera, transitar hacia niveles más desarrollados, diríamos, de razonamiento moral o de comprensión de esa conflictividad, ¿no? Los conflictos tienen siempre varias dimensiones en esta interpretación. Están primero los conflictos que se llaman intrapáticos, que son conflictos que se dan entre dimensiones, digamos que de la emocionalidad o los sentimientos morales. Los conflictos intralógicos, que son los que se dan entre, por ejemplo, una racionalidad de los medios y una racionalidad de los fines, y evidentemente los conflictos logopáticos, que serían específicamente los conflictos éticos. Los conflictos intrapáticos, digamos que son en algunos casos conflictos de tipo psicológico, incluso hay pues, digamos una polaridad ahí entre dos patologías, ¿no? La alexitimia, por ejemplo, o la misología, ¿no? Es decir, el odio a la perspectiva racional, que podríamos decir con Kant, ¿no? La razón perezosa, etcétera, o pues el odio a la posibilidad de que las emociones tengan algún sentido o algún lugar en la valoración
ética, ¿sí? Esos conflictos, además de tener, digamos que esta pluridimensionalidad o multidimensionalidad, porque afectan a la integralidad de la persona, también los podemos analizar si los cortamos, por ejemplo, a través de la temporalidad, ¿no? Entonces podemos hablar de una conflictividad, que es, por ejemplo, lo que hoy quería traer a reflexión, cuando hablamos de innovación educativa, ¿sí? Que es la conflictividad entre la tradición y el progreso, por ejemplo, ¿no? O la conflictividad entre la permanencia y el cambio. Pues uno puede apreciar en muchas de las reflexiones sobre innovación educativa que muchas veces la innovación termina convirtiéndose en una especie de imperativo, que es una especie de suerte de innovar por innovar, y lo cual no deja de generar una especie de contradicción, porque si la innovación se convierte en un imperativo, deja de ser innovación y se convierte en una rutina, ¿sí? Pero en muchas ocasiones, por ejemplo, yo recuerdo una ministra de Educación de acá, de Argentina, en concreto de la provincia de Buenos Aires, que hablaba de innovación educativa y, claro, lo primero que resultaba llamativo es que la innovación pasaba casi exclusivamente por lo tecnológico. Entonces, cuando alguien le decía, bueno, ¿qué hacemos con escuelas de ámbitos rurales donde ni siquiera tienen, por ejemplo, pizarrón y borrador? Entonces, vamos a plantear la innovación en un sentido tan excesivo que queda alejado de las posibilidades de muchas comunidades, ¿no? O, ¿y por qué innovar tiene que ser positivo, ¿no? Esa es una pregunta filosófica, ¿no? Entonces, Maliandi, por ejemplo, nos dice que el principio que tenemos que utilizar para tratar de llegar a una convergencia, es decir, a una especie de, diríamos, punto medio entre esos extremos de innovar por innovar o no querer innovar nada, ¿sí? Sería pensar lo que él llama el principio de la realización. Es decir, lo que se evalúe como bueno tiene que ser realizado, ¿sí? Y el principio de la conservación, que dice, lo que se considera bueno ha de ser conservado, ¿sí? No necesariamente la innovación es positiva y evaluarla es necesario. Y por eso, precisamente, la noción de gobernanza, porque ese tipo de evaluaciones son evaluaciones cooperativas, colectivas, que no pueden ser hechas ni por un grupo de expertos en exclusiva, o al margen, digamos, que de las relaciones comunitarias o las relaciones sociales, en un sentido más amplio, ni pueden ser tampoco tomadas de manera unilateral por unos decisores políticos, ¿sí? En el plano de la sincronía es donde mejor podemos ver esa oposición de principios, ¿no? Como es el famoso, la famosa oposición entre la regla y la excepción, ¿sí? O entre la universalidad y la individualidad, ¿sí? Si nos vamos, por ejemplo, a éticas como la kantiana, nos dicen que se considera correcto desde el punto de vista ético todo aquello que es universalizable, si seguimos el imperativo categórico, ¿sí? Sin embargo, si nos vamos a la ética de George Simmel, pues nos dice todo lo contrario. El principio que nos determina qué es lo correcto es la individualidad. Es decir, todo aquello que realice la individualidad del sujeto es lo que nos determina lo correcto. Bien. En este caso, hay algunos actos inmorales que surgen, digamos, de esa polarización, ¿no? Y un ejemplo es lo que el propio Maliandi llama la fascinación ideológica. La fascinación ideológica es esa inmoralidad que surge cuando en esa tensión sincrónica entre principios de universalidad y principios de individualidad, pues sacrificamos, como dice él, al hombre en minúscula, es decir, a los hombres de carne y hueso, diría Unamuno, a ese ideal de ser humano o ese ideal de hombre, ¿no? Por eso él le llama fascinación ideológica, ¿no? Una manera de comprender esta tensión entre distintos principios, acá está puesto en base a la contraposición entre los famosos principios de la bioética, ¿sí? Pero en términos, digamos, que de políticas públicas, se pueden analizar como la contraposición entre la universalidad y la individualidad, la conservación o la realización. Por ejemplo, cuando alguien diseña una política pública, algo que ha estado, o que en nuestra realidad latinoamericana, porque muchas veces trabajamos con estados que tienen pocos recursos, entonces se diseñan políticas públicas que buscan focalizar las necesidades y responder a esas necesidades concretas y puntuales, pero ahí tenemos de entrada una
contraposición entre principios de universalidad y principios de individualidad. Es decir, ¿es legítimo que las políticas públicas focalicen de tal modo o necesitamos que las políticas públicas busquen la universalización en base a necesidades que muchas veces son universales? ¿Sí? Acá, desde el punto de vista de las políticas públicas, yo siempre digo que el enfoque utilitarista es el enfoque que mayor predominio ha tenido por razones, yo creo que casi materiales del propio campo de las políticas públicas, es decir, puesto que las necesidades son siempre superiores a los recursos, utilizar criterios utilitaristas puede salvarnos la situación concreta para poder avanzar, ¿no? Pero siempre yo diría que tenemos que ser unos utilitaristas taimados, moderados, ¿no? Porque no podemos dejar de olvidar precisamente esa conflictividad de partida, ¿no? Lo mismo sucede con el principio de conservación o el principio de realización, que después, posteriormente, entraré un poco para hablarlo en concreto como la conflictividad que puede ser inherente a los procesos de innovación educativa, ¿sí? Un esquema que nos permite entender cómo podemos aplicar esta ética, digamos, que no es una ética de principios, no es una ética principalista, porque es una ética que busca establecer una suerte de punto de convergencia entre ese nivel deontológico y ese nivel más de análisis de la situación concreta, más prudencial, etcétera, es comprender primero que cuando se produce esa conflictividad, ¿sí?, lo primero que todo sujeto es un sujeto que vive en una facticidad normativa, ¿sí? Y cuando se rompe esa facticidad normativa, pasa como aquello que decía Ortega de Gasset, ¿no? Es decir, es Ortega de Gasset en Lecciones de Filosofía, que la filosofía surge cuando el cuenco de las creencias en los que estamos acostumbrados a vivir se rompe. Y entonces todo aquel conjunto de tesis respecto al mundo, ¿no? Es decir, tesis en el sentido fenomenológico, es decir, considerar que juicios, ¿no? Es decir, juicios respecto a lo real, respecto a lo moral, en este caso, cuando eso se rompe, ¿sí?, porque la situación, porque emergió esa situación de conflictividad que podemos apreciar desde el punto de vista de lo cognitivo, por el choque entre creencias, o porque de repente nos damos cuenta de la incoherencia, ¿sí? Si nos vamos a ese modelo, por ejemplo, de sujeto moral que habla Hannah Arendt, es la idea de un sujeto que está dictado por la pluralidad, ¿sí? No es un sujeto monolítico que pueda deducir lo correcto a partir de unos principios o máximas universales. Por eso Hannah Arendt termina su obra estudiando precisamente el lugar de la imaginación y el lugar de la filosofía política en la construcción de la moralidad, ¿sí? Pero por definición la política tiene que ver con la pluralidad, ¿sí? Entonces, frente a esa noción de un sujeto monolítico que puede deducir a partir de reglas o principios universales o abstractos qué es lo correcto en una situación, Hannah Arendt lo rompe con la famosa idea del juicio reflexivo, ¿sí?, que es un juicio en el que, pues un poco lo vemos acá, se produce esa ruptura, que es lo que condiciona el pensar, ¿sí?, lo que posibilita el juicio, es decir, que exista una diafonía de opiniones, ¿sí?, una diafonía, un doxón, y ese nivel de reflexión moral, para poder hacer una evaluación, tenemos que, por un lado, irnos a una reflexión ético-normativa, es decir, indagar cuáles son los principios, cuáles son las normas, cuáles son los valores en confrontación que están presentes. Por supuesto, en nuestras sociedades, y por eso hablamos de ética aplicada, tener en cuenta lo que las ciencias o los saberes empíricos nos dicen respecto a esas situaciones, y ahí tenemos en un segundo paso la aplicación de la ética sobre la situación práctica, contando tanto con el nivel de la reflexión moral de los actores como con niveles que tienen una reflexividad diferente, porque ya nos meten en terrenos de la ética normativa o de la metaética, ¿sí?, para poder evaluar, y también de la ética descriptiva, ¿no? En general, en esta diapositiva buscaba precisamente situar de entrada esta idea de que el sujeto moral, y en esto yo estoy totalmente de acuerdo con las éticas del cuidado, ¿sí?, no es, a diferencia de las éticas del cuidado, a diferencia de las éticas de la virtud, dicen, sí es importante la educación del carácter moral, porque lo que hace que los sujetos sean buenos no es que apliquen reglas abstractas
universales, sino que tengan un buen carácter moral. Y en ese sentido, las éticas del cuidado rescatan toda la teoría de las virtudes, ¿sí? Pero a diferencia de la teoría clásica de las virtudes, que es una teoría que de un modo o de otro exige o remite a sociedades más o menos homogéneas y a la presencia de vínculos comunitarios en los que se puede definir qué es lo virtuoso, cuáles son los valores, digamos, que condicionantes de esa sociedad o de esa comunidad. En sociedades plurales como las nuestras, pues no es evidentemente sencillo determinar cuáles son las virtudes. Entonces las éticas del cuidado lo que nos vienen a decir es que la virtud no deriva tanto de un concepto de lo bueno que puede ser compartido por una comunidad, ¿sí?, cuanto de unas prácticas del cuidado que se definen siguiendo determinados, incluso hasta principios, que regulan esa relación de cuidado, ¿no? Entonces, en este caso, la idea es que la vincularidad es la condición de la racionalidad moral, ¿sí? ¿Y por qué la condición de la racionalidad moral? Como dice Fernando Broncano, que es un filósofo español, dice, todas las éticas de corte racionalista, si podemos oír las éticas del discurso, etcétera, que presuponen a veces muy alegremente que hablando se entiende la gente, como si no pudiera suceder que hablando precisamente se desentiende la gente, ¿sí? Olvidan algo muy sencillo, y es que para que alguien asuma los argumentos del otro tiene que estar dispuesto a asumirlos. Es decir, tiene que poder, de algún modo, incorporarlos, ¿sí? Es decir, la racionalidad práctica, dice Broncano, presupone la sensibilidad a razones, es decir, la disposición a escuchar otras razones. Y ahí ya estás hablando de otro tipo de construcción de ese sujeto moral, ¿sí?, que presupone precisamente, como estamos diciendo, la vincularidad, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, George Lind, partiendo de un enfoque pues habermasiano y rawlsiano de la ética, ha hecho estudios que yo creo que tienen bastantes limitaciones, y eso también lo voy a comentar un poco después, porque presuponen un nivel de reflexividad en el sujeto que no necesariamente se da, ¿sí?, de manera universal, ¿sí? ¿Y qué hacemos con los sujetos que no han logrado un desarrollo de sus capacidades cognitivos racionales como para poder deliberar conforme a ese marco, digamos, que racionalista? Pensemos en niños, o pensemos incluso, por ejemplo, en los animales como sujetos morales también. Los animales no razonan como los seres humanos, pero eso no les acredita como sujetos morales. O pensemos en personas con discapacidad cognitiva. Es decir, si nosotros creamos o partimos de una noción normativa fuerte de lo que es un sujeto moral como un sujeto que delibera conforme a razones y elige en un espacio de razones las mejores razones, estamos quizá restringiendo mucho la construcción de ese sujeto moral, ¿no? Entonces, pero sin embargo, George Lind, con ese enfoque de los dilemas de Kolber, etcétera, aplicado a distintos niveles educativos en Alemania y en Estados Unidos, llegó a una idea muy interesante, que es una variable que él llama la variable calidad de juicio moral. Descubrieron en sus investigaciones empíricas que aquellas personas que desarrollan una mayor, digamos que un juicio moral de más postconvencional, por decirlo en términos de Kolber, son justo esas personas que tienen mayor empatía, ¿sí? Es decir, que tienen mayor capacidad empática de asumir los argumentos del adversario como buenos argumentos, incluso mejores que los propios, aunque no los sigan después. Es decir, es un poco esa especie de sujeto de honor del que nos habla Voltaire, ¿no? Yo creo que Voltaire decía eso, pero no lo ejerció muchas veces. Eso de decir, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender que digas lo que dices, ¿no? Entonces, un poco la idea de calidad de juicio moral que Lind estudió desde un punto de vista empírico, y por lo tanto, en ese nivel de la ética descriptiva, nos dice que las personas que desarrollan un juicio ético más postconvencional son las personas que tienen una capacidad de empatía moral mayor. Esto está un poco en sintonía con esta idea de Broncano que decimos, ¿no? Hay mayor racionalidad moral, diríamos, a mayor sensibilidad a razones, que dice Broncano, ¿sí? En concreto, cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, la gestión pública, y acá cuando hablo de aplicación a la gestión pública hablo en un sentido amplio, porque esto también serviría para la aplicación en organizaciones, diríamos,
que no necesariamente son públicas, sino que son organizaciones empresariales, organizaciones del tercer sector, etcétera, etcétera, ¿no? A la hora de nosotros poder desarrollar marcos hermenéuticos para llevar la ética a esas organizaciones, tendríamos que primero comprender un poco con las herramientas de la ética descriptiva cuáles son las lógicas que funcionan, ¿sí?, en esa organización, ¿sí? En el caso de las organizaciones públicas, una de las cosas que siempre protesto es que nosotros nos interpretamos en América Latina siguiendo, por ejemplo, modelos de gestión pública que vienen de Alemania, de Estados Unidos, etcétera, y muchas veces por ahí no comprendemos dinámicas específicas. El caso del clientelismo es uno. Si alguien luego quiere, podemos desarrollar al respecto, ¿sí? Entonces, entender cómo se dan esas lógicas que desde el punto de vista, por ejemplo, de las escuelas institucionalistas llaman el isomorfismo estructural, es decir, en una sociedad las distintas instituciones tienden a reproducir el mismo tipo de formas de relación, ¿sí? Entonces, si tenemos una sociedad en la que los vínculos tienden a regirse por modelos de tipo monárquico, como por ejemplo lo que podemos vislumbrar en muchas de nuestras repúblicas fallidas, ¿sí? Nuestras repúblicas latinoamericanas muchas veces son fallidas porque tenemos estilos de relación y de vinculación autoritarios, que los podemos apreciar en las escuelas, los podemos apreciar en las formas de comunicación política, los podemos apreciar en las propias organizaciones, sean públicas o privadas. Entonces ahí se ve un poco ese isomorfismo estructural, pero nosotros no podemos hacer una modificación de una realidad, que es lo que en el fondo busca la ética aplicada, ¿sí? Que decía Aristóteles, ¿no? No estudiamos lo que es lo correcto para saberlo, sino para poder realizarlo, ¿verdad? Si no partimos de una comprensión de cómo es el tejido moral de esas sociedades, ¿no? Entonces la ética normativa, en el caso de las organizaciones, desarrolla diversas herramientas que pasan no solo por estudiar cómo se pueden usar las herramientas legales para poder profundizar esos códigos de ética, que aunque no se reducen a lo legal, tienen que contar con ello, sino también, por ejemplo, qué herramientas tenemos hoy por hoy para evaluar cuáles son los riesgos morales que están presentes en esa organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la gestión pública, eso se puede hacer a través del estudio, el análisis de los conflictos de interés, ¿sí? Y finalmente, la metaética, que sería como ese vínculo final de aplicación, en el que tenemos que comprender también los modos en los que los sujetos justifican sus decisiones desde el punto de vista moral, así como los modos en los que se abordan las conflictividades en esas organizaciones. Bueno, no me quiero extender mucho porque esto sería muy amplio, pero esa ética, digamos que aplicada, tendría una dimensión cívica, ¿no? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en cómo formamos para la ciudadanía, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, que es lo que quiero hablar ahora para cerrar un poco esto, pues está claro, ¿no? Es decir, algunos antropólogos como Néstor García Canchigli nos avisan que es importante que empecemos a considerar la necesidad de la educación para la ciberciudadanía. Cada vez más los sujetos cívicos se conforman a través de las redes sociales, que por cierto tienen detrás mecanismos bastante oscuros en los que se van adjudicando en base a los likes que damos en el Facebook, etcétera, te va formando comunidades de personas que piensan igual que vos, tribus morales que por lo tanto comprometen la posibilidad de ese espacio de pluralidad y ese espacio de deliberación que debe de ser el espacio cívico, ¿sí? Por definición. Entonces, educar para ese tipo de riesgos, para que el sujeto no sea tan vulnerable, educar a un sujeto post-soberano, ¿sí? Como habla, por ejemplo, Cass Sunstein, ¿no? El paternalismo libertario, ¿no? Enseñarle al sujeto cívico, en este caso, cuáles son los mecanismos de neuropolítica, ¿sí? Los mecanismos de neurocomputación, ¿sí? Con la que funcionan todos esos algoritmos tan extraños y mágicos que, sin embargo, regulan nuestra vida cívica a través de las redes sociales, ¿sí? Por supuesto, la ética social, que es, ahí he puesto el ejemplo de los comités para el futuro. El Comité para el Futuro es un invento que tuvieron los finlandeses ahí por los años 60 y que consiste en que haya un grupo permanente de parlamentarios que se ocupan de llamar al consejo, a deliberación, a representantes sobre distintos sectores de la sociedad, a expertos, a personas que se han destacado por algún tema en concreto para pensar, por ejemplo, queremos hablar de cómo educar a los niños finlandeses dentro de los próximos 30 años. Bueno, pues
en el Comité para el Futuro se encargan de hacer esas indagaciones y posteriormente el Parlamento delibera en base a lo que esas deliberaciones han tratado de aportar, ¿no? A nivel de ética organizacional, trabajar, por ejemplo, hoy se habla de liderazgo ético en las organizaciones, ¿sí? Y cuando hablo de organizaciones, en este caso, podemos aplicar a las organizaciones escolares, ¿sí? Pues un liderazgo que se habla de relacional, es decir, organizaciones que tienden a ser cada vez más horizontales, precisan una serie de disposiciones por parte de las personas que las lideran o las dirigen, ¿sí? Por supuesto, la ética profesional y la ética política, ¿no? En general, decimos que la gobernanza ética, ¿sí? nos lleva a, he puesto en esa filmina, perdón, porque no, acá, sí. Las características de esta noción de gobernanza, ¿no? El sociocentrismo, la racionalidad, la democracia comunicacional. Acá pienso, por ejemplo, en esto que nos viene analizando Iris Marion Jung desde hace años también, ¿no? Es decir, esa idea tan restringida de la deliberación que pasa por lo argumentativo, cuando en realidad los sujetos expresan sus idearios morales a través de narraciones, que muchas veces esas narraciones no tienen por qué asumir el formato de una argumentación o una deliberación clásica, ¿no? Entonces, esa gobernanza ética dentro de este marco nos lleva a, primero, evidentemente en un contexto marco, tratar de redefinir la gobernanza pública, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco en qué consiste eso. Y después, redefinir también los espacios, los formatos y los procesos educativos, ¿no? ¿Por dónde pasa la gobernanza pública? Bueno, lo primero que me gustaría es traer acá a colación algo que desde el punto de vista de la gestión pública por ahí lo vemos alejado, pero en los próximos 20 años va a ser la tendencia generalizada, ¿no? Igual que, como dice Oscar Oslak, esta pandemia nos ha puesto de manifiesto que lo que ha triunfado sobre todo ha sido el capitalismo de las plataformas. Es decir, las empresas que han logrado mayores beneficios durante esta pandemia han sido Google, Facebook, y todas estas grandes empresas que funcionan con plataformas, ¿sí? Entonces, los estados van a tener que, de algún modo, para garantizar esa función básica que tiene el Estado, que es preservar el bien común, la equidad, etcétera, etcétera, empezar a funcionar con una lógica similar. Porque, de hecho, hoy los estados están tomando decisiones, por ejemplo, en temas de pandemia, en base a los datos que les proporcionan esas empresas de capitalismo de las plataformas. Sin ir más lejos, para poder comprender o cómo establecer o cómo regular el movimiento de las personas, muchos estados pidieron informes sobre georreferencialidad y geolocalización a Google, ¿sí? Todos nosotros con el uso de nuestro celular, nos guste o no, nos localizan y saben cuál ha sido nuestro movimiento. Entonces el Estado ha tomado decisiones de organización, desde el punto de vista del biopoder, diríamos, ¿sí? De los cuerpos, en base a datos e informaciones que le han proporcionado empresas privadas. Y eso tiene ciertos riesgos evidentes, ¿sí? Entonces, la automatización robótica de procesos, eso ya lo estamos viviendo, por ejemplo, en corporaciones como Amazon, que ya tienen supermercados que funcionan sin necesidad de las personas, en las que uno va con su celular, compra y se le descuenta la tarjeta, etc. Evidentemente, los chatbots, ¿sí? Que son pues unas herramientas tecnológicas que funcionan con tecnología cognitiva, es decir, con el uso y el procesado de información que proviene del lenguaje natural. O acá en Argentina hay un proyecto que está liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo, SIEMPRO, que es un organismo del Estado que se encarga del análisis de las políticas públicas, y Sadowski, que es una fundación en la que trabajan sobre todo expertos en inteligencia artificial y en ciencias políticas, que es el programa Manos a la Data, ¿sí? Por ejemplo, usando tecnologías de georreferencialidad, se pudo saber por qué una política pública como la asignación universal por hijo está condicionada a que las personas puedan hacer una serie de trámites burocráticos, etc. Resulta que las personas más humildes, es decir, las que más necesitaban esa política pública, se caían del programa.
Entonces, a través de un instrumento tecnológico, se descubrió que había una serie de variables ambientales que estaban siendo ignoradas en el diseño de la política pública. El tipo, esas personas viven en determinadas zonas, para salir de ahí, hacer este trámite o el otro, etcétera, etcétera. Bien, algunos usos, por ejemplo, de la inteligencia artificial ya están presentes, como es el famoso gobernador electrónico de Uruguay, y que a mí me gusta mucho este ejemplo porque acá entramos en esta cuestión de considerar los fines. Nadie discute que un gobernador electrónico puede ser terriblemente eficiente, eficaz y deseable. A las 12 de la noche estás caliente porque resulta que se te reventó la llanta del auto regresando de tu casa porque hay un bache y le mandas un mensaje al gobernador electrónico y te contesta. Ningún gobernador humano va a tener semejante lujo de atención al ciudadano. Pero hay que recordar que Uruguay es una monarquía feudal, ¿sí? Entonces estamos poniendo nada más y nada menos que la posibilidad de una especie de gobierno feudal electrónico que sería terriblemente tiránico y despótico, ¿sí? O el caso Loomis, que abrió el problema de pensar en la aplicación de la inteligencia artificial a la justicia, ¿sí? ¿Por qué Loomis? Un pobre chico negro que lo apresaron en Estados Unidos y aplicando un software recientemente diseñado, resulta que le dijeron al juez, ese software le dijo al juez, por decirlo rápidamente, que Loomis tenía un 98% de posibilidades de volver a cometer un delito y el juez no dudó en encarcelarlo. ¿Sí? Después se supo que el código fuente de ese algoritmo estaba construido con criterios claramente xenófobos, ¿sí? Es decir, no es lo mismo que el delincuente sea negro a que el delincuente sea blanco. Bueno, en general, el fenómeno tecnopolítico es ambivalente, ¿no? Es decir, del mismo modo que podemos usar, por ejemplo, un chatbot para hacer que los ciudadanos profundizar toda la línea que llamamos de gobierno abierto. Es decir, el gobierno abierto exige que los gobiernos pongan los datos y la información al servicio de los ciudadanos, pero aquí tenemos un problema importante porque uno no sabe muchas veces buscar la información, ¿sí? Muchas veces para poder comprender una información hay que ser experto, hay que tener cierto conocimiento previo para entender esa información. Un chatbot puede ayudar mucho en eso porque funciona con lenguaje natural. Entonces, cualquier ciudadano, tenga o no formación, sepa o no leer un Excel o lo que sea, le dice al chatbot, quiero saber en qué se gastó el año pasado en la comuna tal el dinero. Y el chatbot le da el resultado, si está bien diseñado. Es un uso virtuoso. Ahora, un uso riesgoso de una tecnología cognitiva que ya se está haciendo, por ejemplo, en Israel hay una empresa que ha desarrollado toda una tecnología que se basa en reconocimiento de rostro y según las investigaciones tiene hasta un 89% creo de predictibilidad, es decir, que aciertan un 89% respecto a personas que van a cometer un delito. Es decir, una especie de regresar al hombroso y a todas aquellas metodologías penales del penalismo del siglo XIX, ¿sí? Que se pasaban en la existencia de una especie de fisonomía, ¿sí? Del delincuente, ¿sí? Bien, como decía en una ocasión en un seminario que yo estaba, pero los policías hacen eso cotidianamente. Sí, es cierto, un policía hace eso, pero primero, no arresta a alguien solo porque le parezca que es sospechoso. Lo arresta si lo pillan con las manos en la masa. Segundo, cualquier ciudadano sospecha del policía. De una máquina, probablemente no. Porque ya desde los años 70, que se viene hablando de este tema, tenemos una especie de confianza en la supuesta objetividad, neutralidad, etcétera, etcétera, de la inteligencia artificial, ¿no? Bien, en general, ¿sí? Para no aburrir mucho, a mi juicio, digamos que esta irrupción de la tecnologización de las sociedades, ¿sí? Nos arroja una serie de valores públicos, ¿sí? Que algunos no son nuevos, como pongo ahí, ¿sí? Pero otros sí, ¿no? O sí entiendo yo que son valores que deberían estar presentes en esa, digamos que en esa gobernanza ética de estos fenómenos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, el fomento del aprendizaje continuo, ¿sí? Que además lo ligo con otro, que es la sustentabilidad intergeneracional. Es decir, cada vez más el aprendizaje de estas nuevas tecnologías van a ser más fáciles para los nativos digitales,
como pueden ser nuestros hijos, las nuevas generaciones, y sin embargo van a crear una brecha generacional creciente. Estoy diciendo que lo veamos en una perspectiva de unos años. Actualmente todavía no está siendo perentorio en nuestras sociedades, pero va a ser un gran problema. El Big Data, el uso y la regulación del Big Data y la observación, porque volvemos a esta noción de que la gobernanza es siempre relacional, colaborativa, ¿sí? Del uso de la ciencia de datos para generar buenas políticas públicas, ¿no? Luchar contra la competencia desleal entre países. Pensemos, hoy por hoy, la Unión Europea ha regulado a través de un código ético para la inteligencia artificial, ¿sí? En Estados Unidos se siguen modelos más propios del mundo anglosajón, que parten un poco de que las regulaciones se van haciendo desde la propia sociedad, ¿sí? Desde la propia sociedad civil, digamos que a través de códigos que regulan las propias empresas, etcétera. Incluso ahí está el famoso caso de Google, Facebook y el documental de las redes sociales, que han salido hace no mucho, ¿sí? De los peligros de las redes sociales, porque precisamente Google y Facebook no son precisamente muy transparentes en las políticas que llevan adelante. Pero en Silicon Valley ya diversos expertos incluso han creado cátedras de ética aplicada a la tecnología, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, esto nos está poniendo en evidencia que hay en ámbitos del mundo, especialmente China, que no sabemos muy bien lo que están haciendo con los desarrollos tecnológicos, ¿sí? Y nos podemos aventurar a un escenario similar a aquel que llevó a Carl Jaspers a pensar los grandes peligros de la bomba atómica, ¿sí? Es decir, que los países entren en un escenario de competitividad entre ellos a ver quién es capaz de desarrollar más esa inteligencia artificial. Que de momento, la inteligencia artificial es inteligencia artificial especial. Es decir, la computadora que ganó a Kasparov, al ajedrez, sería incapaz de ganarle a un niño pequeño el juego de las damas, porque estaba diseñada para ganar al ajedrez, ¿sí? Pero en el momento en que se pueda desarrollar la inteligencia general artificial, y ya se están avanzando bastantes cosas, como el famoso Deep Blue por parte de IBM, etcétera, estamos ante un escenario terriblemente peligroso, porque ¿qué garantía tenemos de que esa superinteligencia no decida precisamente, pues bueno, someternos y convertirnos en esclavos, por decirlo así? Es un escenario distópico, por supuesto. Hay algunas personas que creen que eso es una exageración, pero en cualquier caso, lo que es cierto es que estamos ante un escenario en el que la competencia desleal entre países sería un riesgo importante para la humanidad, ¿sí? El valor de los bienes públicos, entendidos como bienes relacionales, y ahí podemos entrar por todo el terreno que, por ejemplo, se habla de la economía cordial, ¿sí? O incluso algunos hablan de la economía del bien común, es decir, cómo los bienes relacionales van a ser cada vez bienes, o debieran ser bienes, que se valoren por sobre los modelos consumistas tradicionales que nos llevan a estilos de vida más individualistas, etcétera, etcétera. El derecho a la identidad digna, y yo ahí puse uno, al final, que lo puse como, bueno, transparencia, rendición de cuentas, participación, todo eso son valores que ya en nuestros días son, o deberán ser al menos el eje de las políticas de Estado, ¿no? Pero yo puse ahí un valor muy arenteano, ¿no? La valentía entendida como coraje cívico, ¿sí? ¿Qué hacer cuando detectamos en el escenario, pues, personajes que utilizan su poder corporativo, desde el Estado o desde las empresas, etcétera, para generar relaciones de dominación, ¿sí? Podemos pensar que esa gobernabilidad o esa gobernanza, ¿sí? Aquí no voy a entrar mucho, ¿sí? Pero puede regirse por una serie de principios generales. El primero para mí es la meritocracia robótica. Es decir, tienen que seleccionarse aquellos robots o aquellos softwares o aquellos artificios tecnológicos que después de una evaluación pluralista, de una evaluación que no se reduce a lo tecnológico, sino que también contempla los fines que están presentes en esos, y los valores que están presentes en esos diseños tecnológicos. Qué sé yo, por ejemplo, pensemos en el mundo de los videojuegos, con el que los chicos se educan, ¿sí? Pero bueno, no es lo mismo un videojuego en el que se ha reflexionado acerca de los estereotipos de género y se busca que no existan estereotipos de género y que se respeten, por lo tanto,
lo que hoy hablamos de la identidad de género, la identidad autopercibida, todo este tipo de cosas, ¿sí? Que un videojuego que funciona con las características y los estereotipos sesgados tradicionales, ¿sí? En los que los chicos son de tal modo y las chicas son de tal modo y hacen esto y hacen lo más. Entonces, cuando hablamos de meritocracia robótica, estamos hablando primero de comprender cuáles son los valores que están presentes detrás de ese diseño tecnológico y potenciar, por lo tanto, aquellos valores que sean conformes al horizonte de los valores de los derechos humanos, que es con el que hoy tomamos como referencia, digamos, que en las sociedades democráticas, ¿no? Y hay una serie de principios específicos que creo yo que son importantes, ¿sí? Algunos de ellos son como medio llamativos, ¿no? Pero imaginémonos que se crean robots sexuales. Ya existen algunos robots sexuales en Japón. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esos robots sexuales? Tenemos que garantizar el derecho de las personas a identificar cuándo eso es un robot o es una persona, por ejemplo. Luego habrá que hacer que los robots tengan un color distinto a las personas. ¿Qué color? ¿Qué género van a tener esos robots sexuales? En fin, este tipo de cosas que hoy pertenecen al futurismo, creo que nos hablan de la necesidad de pensar estos temas, ¿no? Por supuesto, la existencia de principios, digamos, que tienen que ver con la algorética, es decir, la ética de los algoritmos, ¿sí? Como pueden ser el principio de transparencia, el principio de accesibilidad, el principio de no discriminación algorítmica, el principio de trazabilidad algorítmica, es decir, tiene que ser posible comprender cómo está construido ese algoritmo y tiene que ser posible explicarlo de modo tal que cualquiera lo pueda comprender, ¿sí? Porque si empezamos por un algoritmo que nos resulta incomprensible, no hay ninguna garantía de que detrás no existen determinados vínculos o relaciones de poder, porque como sabemos desde Kant, el principio básico de moralidad es la publicidad, ¿sí? De lo inmoral se oculta, ¿okay? Transparencia de los algoritmos, prohibición, por supuesto, de máquinas, de matar autónomas, porque en esto de inteligencia artificial está bueno considerarlo con aquello que ya John Searle le habló por los años 60, creo que fue, cuando empezó todo esto de inteligencia artificial, que él hablaba de inteligencia artificial en sentido débil y la inteligencia artificial en sentido fuerte. Es decir, la inteligencia artificial en sentido débil es que, pues, cuando lo ético de esa inteligencia artificial reside en el que lo diseñó, ¿sí? Entonces, si alguien hace un robot que mata indiscriminadamente, evidentemente lo ético no está en el robot, está en quien lo diseñó, ¿sí? Pero la inteligencia artificial en sentido fuerte es, bueno, ¿qué sucede, como decíamos, si vamos a poder crear un robot que sea autónomo, no autómata, ¿sí? Porque autómatas, hay muchas máquinas automáticas, autómatas, pero autónomo supone capacidad moral, de decisión, de deliberación y por lo tanto responsabilidad ante lo mismo, ¿no? ¿Es posible crear robots morales? Sí, no. Hoy se está trabajando, por ejemplo, inteligencia emocional para robots, un montón de temas ahí en los que trabajar, ¿no? Acá, por ejemplo, también hago hincapié en algo que es importante, que es en sociedades en las que lo tecnológico va a ser cada vez más determinante de nuestra vincularidad, es importante garantizar mecanismos que potencien la interacción humana, ¿sí? Primero, porque la interacción entre personas no puede ser reducida a la interacción entre una persona y un robot, una máquina, ¿sí? Y segundo, porque la vincularidad que garantiza ciertas capacidades de desarrollo del ser humano en su personalidad puede ser amenazada por una sociedad de individuos aislados que funcionan al estilo de cerebros metidos en una bañera, por hablar de la imagen esta famosa de la filosofía de la mente de los 80 en adelante, ¿no? Entonces, estándares rigurosos para controlar la inteligencia artificial, valores para evitar que esa inteligencia artificial acabe con la dignidad de las personas, y desde luego, vigilar y sancionar esto me parece importantísimo, ¿sí? Plataformas sociales que manipulan a la ciudadanía y atentan contra la convivencia. Porque ustedes imagínense un peligro. ¿Qué sucede si cae la posibilidad? Porque encima son tecnologías que no son tan complejas de construir, ¿sí? Poder diseñar y construir una inteligencia artificial no exige una gran fábrica detrás como si una bomba atómica, pongamos. Exige ciertas capacidades de almacenamiento, etcétera, etcétera, pero son más asequibles. Entonces,
No es impensable que, por ejemplo, grupos terroristas que tengan un ideario fundamentalista radical se hagan con sistemas de inteligencia artificial. ¿Sí? Estamos ante un escenario tremendo, porque pueden llegar a generar, bueno, yo creo que todos estamos al tanto de Cambridge Analytica, etcétera, y sabemos lo que pasa cuando desde determinados discursos se utilizan estas herramientas para generar una manipulación. Y por supuesto, temas como la fake news, que estamos ahora acostumbrados con la pandemia, etcétera, ¿no? Bien, para ir finalizando, ¿no? Yo creo que esta sociedad tecnologizada, ¿sí?, tiene para mí una serie de retos entendidos como nichos que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Primero, la redefinición antropológica. Y ahí hay un montón de corrientes filosóficas, el transhumanismo, el poshumanismo, la teoría cyborg, que vienen ya desde hace años, pero a mí me parece que eso que está puesto en el Código de Ética aplicado a la inteligencia artificial de la Unión Europea, ¿no?, la idea de una tecnología al servicio de la humanidad, ¿sí?, una tecnología antropocéntrica, un poco, que siga un poco aquellas líneas de la ética, por ejemplo, de la responsabilidad propia de Hans Jonas, ¿sí?, la idea de lo que él llamaba la hermenéutica del terror, la hermenéutica del miedo, es decir, como un principio de cautela, es decir, no andemos investigando ni financiando proyectos que no sabemos muy bien a dónde van a derivar, porque si creamos una máquina que es capaz de hacerse a sí misma, no tiene vuelta atrás eso, ¿sí? Desde el momento en que eso suceda ya no podemos dar vuelta atrás, ¿no? La redefinición de la dimensión afectiva del sujeto moral, que para mí esta está en vínculo con la redefinición política, la crisis, que pues algunos hablan, ¿no?, como de la psicopolítica, ¿verdad?, Byung-Chul Han, etcétera, ¿no? La crisis de ese sujeto político del liberalismo, ¿no?, es un sujeto que decide de manera autónoma, y por eso para mí tiene sentido reivindicar las éticas del cuidado, porque lo que conduce las éticas del cuidado es que la autonomía es una ilusión, ¿sí? La autonomía del sujeto es una ilusión, y lo que es una realidad es la vulnerabilidad del sujeto. Entonces, la concepción, y también, como dice ahí, la redefinición cosmológica, ¿no?, que hay una cuestión que, frente a esa idea de la mundaneidad, entendida como pues una construcción cultural, ¿sí?, es necesario considerar el escenario del planeta y el escenario de una ética ecológica en el sentido amplio, en el que hay un montón de seres que pueden no tener las capacidades de deliberación moral propias del sujeto humano, pero sí son sujetos morales, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo pues, cristalizar, digamos, que, decíamos, ética de la responsabilidad, tener en cuenta ese principio, ¿sí?, del que nos hablaba Hans Jonas, ¿no?, de garantizar la existencia de una vida humana digna sobre la Tierra, pero también lo que Weber analizó tan brillantemente, ¿no?, cuando contrapone la responsabilidad a la convicción, ¿no? Entonces, lo que yo Weber lo leo en el sentido de sostener que la política necesariamente incorpora convicciones, pero hay que ser responsable con las convicciones, porque una política de pura convicción es una política terriblemente peligrosa, es una política que nos conduce a la fascinación ideológica, al fanatismo, etcétera, ¿no? Y después, respecto a la ética del cuidado, pues traer otra vez a colación esta idea que a mí me parece importante del cuidado, ¿no? Porque ¿qué ocurre cuando nos situamos, que ahora lo vamos a ver un poco con un ejemplo, una ejemplificación, ante un escenario en el que existe un residuo moral? Es decir, si decidimos por una opción, se pierde o hay una pérdida moral ineludible. La única cosa que podemos hacer es reconocer la vulnerabilidad de la pérdida y atender pues, a esos requerimientos, ¿no?, del cuidado, que parten del reconocimiento, de la responsabilización, de la competencia y de la receptividad ante el sujeto o ante la relación del cuidado, ¿no? Porque una relación de cuidado no es una relación, diríamos, que tenga que ver con la benevolencia aristotélica. Es decir, un sujeto moral superior que le da algo a un sujeto que está en una posición de dominado o de inferioridad moral, sino que es relacional, vincular, ¿sí?, y busca precisamente anular esa diferenciación que está presente
en el modelo de las éticas de las virtudes más tradicionales, ¿no? Bien, incluso en nuestras sociedades, y esto lo traigo porque uno piensa, ustedes dense cuenta, piensen un poco, pensemos en algo que es tremendo, ¿no? Cada vez más, en esos supermercados de Amazon ya no hace falta que trabajen cientos de personas. Bueno, una gobernanza ética, lo primero que tiene que pensar es qué vamos a hacer con miles de personas en el mundo, ¿sí? Hoy se habla mucho de las economías del cuidado, ¿no? Que se apoyan en la necesidad de que se reconozca el derecho a cuidar, no solo el derecho a ser cuidado, sino el derecho a cuidar también. Pensemos, por ejemplo, en padres que cuiden a sus hijos, o a sus padres cuando ya son mayores y necesitan ser cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? Eso supone determinados deberes, evidente, del cuidar a nivel social, ¿sí? Pero una sociedad en la que esos robots, fíjese que Aristóteles ya decía, ¿no? ¿Por qué hacen falta los esclavos? Dice Aristóteles. Y él, pues responde, dice, si las estatuas se movieran, no harían falta los esclavos. Con ese pragmatismo solucionó él el tema de la esclavitud, ¿no? Entonces, en nuestros días se pueden automatizar un montón de procesos laborales, ¿sí? Y sería un gran avance para, por ejemplo, la dignificación de los puestos laborales. Pero fijémonos en algo muy simple. La economía del cuidado, justo aquellos trabajos que no pueden ser encargados a máquinas, y si lo son, habría que dar a la persona el derecho a no ser cuidado por una máquina, ¿sí? Porque bueno, ahí hay una anécdota muy graciosa con un hospital de Barcelona en el que pusieron de celador, es decir, de recepcionista, de las personas que iban al hospital, a un robot. Y cuando hicieron la valoración de satisfacción por parte de los ciudadanos, la gente quería más al robot que a la persona, no, porque el robot tenía reconocimiento facial, entonces decía, ah, Pedro, estuviste aquí la semana pasada, ¿cómo está tu hijo que estaba enfermo la semana pasada? Y claro, ningún ser humano tiene semejante capacidad, ¿no? Pero bueno, más allá de esa anécdota, es obvio que todas las prácticas del cuidado, que son las que no pueden ser mecanizadas, por la elevada complejidad que tienen, por toda la vincularidad, son justo las peor valoradas en estas sociedades, ¿no? Aquí pues incluso está toda esta teoría de Edgar Morin, ¿no? Cuando dice Edgar Morin, bueno, tendremos que empezar a, por ejemplo, pensar que hay que formar profesores de yoga, por ejemplo, ¿sí? Que haya más profesores de yoga de los que hay, ¿no? Es decir, hay toda una nueva economía del cuidado, ¿no? Que supone, por supuesto, primero, superar esa idea del cuidado como esclavitud, es decir, pensar que quiénes son las personas que se dedican a la economía del cuidado. En los países desarrollados, pues son mujeres latinas o mujeres de países subdesarrollados que tienen una precariedad en su vínculo laboral, etcétera, etcétera. Y que además son las que más sufren después distintas formas de soledad no deseada, que se llaman, ¿no? Porque justo entregan su vida a cuidar a otras personas y cuando ellas mismas envejecen y necesitan ser cuidadas, no tienen a nadie que las cuide, ¿sí? Entonces hay superar también esa idea del trabajo femenino, es decir, que el cuidado no sea solo trabajo femenino, y superar nociones paternalistas del cuidado, ¿no? Bueno, para finalizar, creo que sí, traigo estas dos minas, en las que, bueno, primero decíamos que la presencia de la conflictividad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la innovación educativa, ¿no? Empezar a tematizar, ¿sí? Cómo cuando generamos una innovación, si esa innovación no es realmente universalizable, ¿hemos de apostar por ella? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Hasta qué punto esa universalización invalida, ¿sí?, la autonomía, es decir, la individualidad? Pensemos, por ejemplo, que hoy en muchas universidades están utilizando Big Data, ¿sí?, por software de inteligencia artificial, para que los estudiantes tengan un mejor rendimiento. Porque lo que te hace ese software es indagar a través del cruce de cientos de miles de datos que ese estudiante, si estudia de 6 a 7 de la tarde, resulta que estudia mejor que si estudia de 5 a 6. Entonces el software va y le dice, tienes que estudiar de 6 a 7 de la tarde, en lugar de 5 a 6. Bueno, ¿dónde queda la presencia de ese sujeto, ¿no?, que está siendo también convertido en una especie de robot? ¿Ok? Entonces, por un lado,
es aceptable todas las prácticas de universalización, digamos que de innovación, que no son universalizables, pero por otro lado, ¿cuáles son los valores que están detrás de esos modelos? ¿Sí? Porque muchas veces medimos el rendimiento académico o el rendimiento escolar en base a criterios que tienen que ver con las exigencias del mercado o las exigencias de sociedades que valoran la eficacia, la efectividad, etc. Pero ¿qué ocurre con, por ejemplo, vínculos formativos más propios de sociedades o de comunidades, ¿sí? en cualquier parte del mundo? ¿Sí? Entonces, hay toda una cuestión de entornos culturales que son aplastados de algún modo por los valores implícitos a esas tecnologías que vienen con determinado programa detrás, ¿no? Después también de conservación y de cambio. Y aquí yo cito algo que siempre me llamó mucho la atención y me gustó mucho desde en un texto de 1956, creo que es, Hannah Arendt reflexiona sobre la crisis de la educación, ¿sí? Y entonces pone el ejemplo de las escuelas de integración en los Estados Unidos, ¿sí? En plena lucha por la integración de las personas de color, las personas negras, ¿sí? Entonces, justo en la revista Vogue, hay la tapa de la revista Vogue era dos padres negros que llevan a una hija negra de la mano y una furibunda muchedumbre de blancos, niños y adultos, los están increpando desde los costados, ¿no? Entonces Hannah Arendt hace una reflexión que es interesante porque ella dice, bueno, por supuesto, hay que defender la integración escolar, pero también es cierto que la integración no se impone por la ley, sino que supone procesos de socialización complicados, ¿sí? Entonces, ¿a qué tipo de padres son esos que utilizan a su hija como bandera de sus luchas políticas en lugar de ir ellos mismos, si es necesario, a poner una bomba? Sí, pero no a través del uso de la escuela. Dice, porque la función de la educación, dice ella, es transmitir a las personas el amor por el mundo, ¿sí? Una concepción que yo diría que hasta estoica, ¿sí? Es decir, aceptar, yo lo leí en este sentido, aceptar las tradiciones, las costumbres, etcétera, no porque sean tradiciones y costumbres, sino comprender el arraigo del sujeto en una vida social precisamente en función de esos valores, esas tradiciones y esas costumbres. Y muchas veces yo tengo la impresión o la valoración de que cuando se habla de innovación educativa eso se pasa por alto. Es como que se celebra así a la ligera que eso va a traer un mayor rendimiento escolar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa cuestión del sujeto que tiene que estar enraizado, cómo aprende el sujeto es terriblemente complicado, ¿no? ¿Sí? Los riesgos morales, evidentemente, como decíamos, la anulación de la individualidad, retos, bueno, una visión no positivista del cambio, ¿sí? Y eso de no positivista ahí lo tomo en un doble sentido, es decir, por un lado, no excesivamente optimista, rescatar esa idea de Hans Jonas de la hermenéutica del miedo, pero no porque haya que tener miedo, que yo soy espinociano, creo que el sabio no tiene menos miedo que a nada a la muerte, ¿no? Como dice Spinoza, ¿no? Porque su saber es una meditación de la vida y todo eso, sino que creo que esa heurística que llama Jonas del terror o del temor nos sitúa ante valorar los riesgos y no ser optimista de lanzarse a la innovación por la innovación misma, ¿no? Recuperar el mundo histórico y todo lo que tiene que ver con los saberes, por supuesto, humanistas, ¿sí? No reducir la educación al famoso, por ejemplo, hoy, si uno se asoma a todos estos papers de innovación educativa, muchas veces empiezan a hablar de engagement, ¿sí? O sea, el sujeto ahí es claramente a alguien que hay que conservarlo, pues como si fuera, no sé, porque eso es un término, eso del engagement viene de los estudios de publicidad. Es decir, ¿cómo garantizamos que el sujeto siga siendo consumidor? Pero nosotros en el sistema educativo no vamos a formar consumidores, vamos a formar ciudadanos, vamos a formar seres humanos, y por lo tanto esa visión es peligrosa, ¿no? Fomentar el juicio crítico, ¿sí? Ustedes ya me dirán cómo vamos a fomentar el juicio crítico desde visiones positivistas, ¿sí? Yo estoy pensando, por ejemplo, que ahí en Chile
tienen a un filósofo que fue vivo, ¿sí? Y supo buscar su propio ámbito de desarrollo, es Rafael Echevarría. Seguro lo conocen, ¿sí? Que desarrolló eso que llaman el coaching ontológico, etc. Bueno, eso como una herramienta que usan muchas veces las organizaciones, y que yo no creo que sea una mala herramienta, porque como toda herramienta es una herramienta. El problema es que si llegan a decir cosas absurdas, del tipo que existen juicios fundados en la evidencia. ¿Qué es la evidencia? O sea, vamos a empezar con Descartes hacia atrás, a ver a qué llamamos evidencia. Y todo ese modelo positivista a mí me trae aquello de Husserl a la cabeza, ¿no? Hombres, ciencias de hechos producen hombres de hechos, pero los hombres no son de hechos, son de valores, ¿sí? Entonces, rescatar esa visión que se distancia. Yo no estoy diciendo que no sea necesario tener una, por ejemplo, en la administración pública le llamamos administración en base a evidencias. Es decir, evidentemente es preferible que una política pública se defina porque se ha estudiado el impacto que esa política pública tiene en base a criterios y a evidencias, a que se defina porque los asesores del político se levantaron ese día por la mañana y decidieron que aquello era bueno o malo. Eso es incuestionable, pero hay que ser consciente de cuál es la limitación de ese modelo, ¿sí? Y por eso, un poco, desde el punto de vista, digamos, que de la práctica docente, ¿sí? La práctica docente como una práctica de cuidado. Y aquí recupero la idea de la ética del cuidado en contextos educativos que desarrolló la filósofa estadounidense Nell Noddings, ¿sí? Ella dice que cuando nosotros, o sea, primero toda educación es una educación del carácter, de manera consciente o inconsciente, ¿sí? Y eso quiere decir que hay como 4 grandes prácticas educativas para ella, ¿no? Primero, el modelado, ¿sí? Que es cuando, pues, por ejemplo, se busca a través de la ejemplificación, ¿sí? A través de poner en los libros de texto, como acá, que nos ponen en los libros de texto a San Martín o a Higgins, a todos los grandes líderes de los héroes de la patria, o a Bolívar, etc. Eso sería un ejemplo de modelado, ¿sí? Bien, en un contexto tecnológico es especialmente importante fomentar la reflexividad respecto a esos modelos que están siendo usados de modo cotidiano, ¿sí? La práctica. Ella habla de que la práctica del cuidado tiene que ser silenciosa. Es decir, el cuidado no se dice, no es que vas y le dices, mira que yo te estoy cuidando, sino lo estás haciendo, ¿sí? Y digamos que los valores del cuidado se transmiten a través de la práctica del cuidado, lo que exige, pues, qué sé yo, tener en cuenta la vulnerabilidad sobre todo. Para mí es central esta cuestión de la vulnerabilidad del sujeto, del daño que el sujeto puede recibir, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo amigos, para poner un ejemplo claro de esto, ¿no? Tengo compañeros docentes que son profundamente anti-discurso de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, un deber de un docente es, eso con Weber ya a la cabeza, primero, no transmitir sus propios valores a los alumnos, tratar por lo menos de ser cauteloso y de neutralizarlo lo más posible. Uno puede tener un ideario católico, ¿sí? Y por lo tanto estar en contra de ciertos valores, sí, termino. Pero el cuidado te obliga, ¿sí? a tener en cuenta que la persona que te está recibiendo puede sentirse ofendida por lo que estás diciendo, ¿sí? El diálogo, que es la concepción socrática tradicional, por supuesto, y el auténtico diálogo, fijaros que acá esto choca también con la innovación. Entonces, imagínense dialogar con un chatbot. Será lo mismo que dialogar con una persona. Es decir, imaginemos un escenario en el que creamos un docente chatbot, ¿sí? Que seguro que muchas instituciones educativas lo verían con buenos ojos, ¿sí? Entonces, pero eso no es un diálogo abierto, quizá en el sentido más socrático y tradicional, ¿sí? Y finalmente la confirmación, que es, bueno, en todo proceso de comprensión de eso valorativa, entender que el sujeto no está reducido a las malas prácticas en términos morales, ¿no? Bueno, con esto termino y ya os paso luego el... Perfecto, muchas gracias, profesor. Muy interesante su exposición y de hecho
suscitó mucho interés entre los asistentes. Tenemos un par de preguntas. Una participante tuvo que irse, pero le dejaron un par de preguntas y entre nosotros también tenemos algunas preguntas. Se las leo. La primera es del profesor Raúl Villarroel, que está entre nosotros, y él pregunta si estaría de acuerdo en que para orientar la toma de decisiones, en el caso muy particular de la investigación científica y ante la explotación creciente e intensiva de datos personales, sería conveniente efectuar algunas consideraciones éticas para una adecuada protección de las personas. Y finaliza con otra pregunta que sería, ¿cuáles podrían ser específicamente aquellas? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Raúl, muchas gracias y un gusto conocerte, ¿sí? Por supuesto, sí, de hecho creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la pandemia esta del COVID, se estuvieron utilizando algunas inteligencias artificiales para precisamente poder comprender mejor los movimientos y la conducta de las personas y poder también generar, digamos, que intervenciones de la política sanitaria más eficaces y eficientes, ¿no? Pero uno de los problemas que existe con eso es precisamente el de los datos personales, ¿sí? Es decir, cómo garantizar la privacidad de esos datos personales, porque, bueno, el montón de situaciones hipotéticas, ¿no? Imagínate que pues descubren que estás con tu amante, ¿sí? Entonces estás generando un problema en la vida privada de la persona buscando garantizar un bien público, como puede ser la salud, ¿sí? O simplemente la posibilidad de que se utilice de manera punitiva. Pongamos que existe una prohibición de salir y alguien salió de manera indebida y se le pueda generar una multa o una penalización económica en base a eso. Entonces, evidentemente, este derecho, digamos, a la privacidad de los datos, como en este caso el movimiento de esa persona, es un derecho fundamental y un derecho que incluso es prioritario según muchas legislaciones, ¿no? Lo que yo leí que se utiliza son técnicas de sinonimización. Es decir, se garantiza, los datos evidentemente están y esas inteligencias pueden localizar a esas personas, pero a la hora de llevar esos datos a quien tiene que tomar las decisiones, analizarlos o tomar o seguir criterios de política pública, van sinonimizados, es decir, no van con el nombre o con el dato, sino con un seudónimo de esa persona, para garantizar la privacidad de esa persona. Pero eso supone un protocolo específico, determinados mecanismos de seguridad informática, claro. Es lo que se estaba trabajando, pero en realidad los únicos países que aplicaron así de manera masiva todas estas tecnologías fueron curiosamente países asiáticos, ¿sí? Corea, China, etcétera, etcétera, donde, como bien ha dicho en eso Byung-Chul Han, tienen un concepto del derecho del individuo muy diferente a nuestro. A ellos no les espanta que el Estado pues no tenga en consideración los derechos propios del individuo, ¿no? Perfecto, Jaime. Alejandro tiene una pregunta porque está un poco atrasado con la hora, así que dale, Alejandro, ¿estás ahí? Sí, aquí presente. Muchas gracias, Jaime Rodríguez Alba, por su intervención. Debo de decirle que me ha interesado mucho todo lo que usted ha dicho, porque en un tema parecido estoy yo trabajando sobre la educación desde un horizonte transhumanista, ¿verdad? Entonces, bueno, pues considero... Bueno, yo en realidad tenía dos preguntas. Bueno, una es más casi anecdótica, pero quien diseña ese robot, pero también, y aquí parafraseando un poco a Kant, ¿no? Que él dice que si hubiese una sociedad de demonios, pues esa sociedad también tendría que tener unas normas. Bueno, quizás el que diseña un robot para matar, si es un robot diseñado para la guerra, pues tiene que tener el código del guerrero, ¿no? O tiene que tener el código ético del soldado, que también hay una ética de la guerra, aunque consista en matar. Y bueno, y la otra pregunta ya es en un sentido más profundo y desde ese horizonte transhumanista, si las máquinas cada vez hacen más funciones productivas, si cada vez los seres humanos en el ámbito del trabajo sobramos menos porque las máquinas cada vez hacen más, entonces ¿qué sentido tiene educar para formar técnicos? De hecho, gracias a la inteligencia artificial hay unas máquinas que se reparan a otras. Quiero
decir, existen máquinas que pueden reparar a otras máquinas. Y en este aspecto planteo si con en peligro de la vida en este planeta, no será mejor educar efectivamente para el cuidado, pero un cuidado enfocado ya no solo al cuidado de nosotros, sino al cuidado de la Tierra como un principio fundamental de ocupación. Ya que las máquinas van a las tareas del trabajo productivo, pues ¿en qué nos ocupamos los seres humanos? ¿A vivir sentados toda la vida en un sofá con un salario básico viendo fútbol o viendo cualquier cosa? No, principio de cuidado, entonces, aplicado pues al cuidado de la tierra. Y eso pues me lo preguntaba yo, ¿qué te parece esta visión o esta idea? Pues yo la comparto totalmente, ¿sí? Primero, fíjate que uno de los grandes defensores de la renta básica universal es Bill Gates. Eso ya es como que, a veces eso de la sospecha está bueno, ¿no? Porque uno tiene que decir, bueno, si Bill Gates es el que defiende lo de la renta básica, ¿en qué está pensando? Sí, capaz que en eso que decir, ¿no? En sujetos que están tirados en el sofá con dispositivos tecnológicos alrededor, ¿no? Y lo que mencionaste de las máquinas, es lo que se habla a veces de la paradoja de los ingenieros y los arquitectos de sistemas, que van a hacer sistemas que van a prescindir de ellos, ¿sí? Es decir, si uno mira todas estas proyecciones de las, digamos, que también hacemos en las universidades, ¿no? Las profesiones con futuro, ¿sí? Bueno, depende de qué entendamos por futuro. Si hablamos del futuro de los próximos 30 años, 40 años, se disparan todas las profesiones que tienen que ver con la inteligencia artificial, ingeniería de sistemas, arquitectos de sistemas, todas esas profesiones, ¿no? Pero en el momento en que las máquinas puedan corregirse a sí mismas, hacerse a sí mismas, etcétera, etcétera, esas profesiones evidentemente van a sobrar, ¿no? Entonces hay algunos que dicen que justo ahí las profesiones que más éxito van a tener van a ser precisamente las profesiones humanísticas y artísticas en general, ¿sí? Es decir, los filósofos. Yo no sé si van a ser alguna vez capaces de hacer un robot filósofo, ¿sí? Sería una pregunta interesante, ¿no? Aunque los filósofos han sido los primeros en reflexionar sobre los robots, porque ya nos podemos remontar a Aristóteles, que lo mencionábamos, pero también podemos ir a las fantasías de Leibniz, de las mátesis universales, etc. Entonces, que acá hay una serie de problemas que son filosóficos también, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando decimos, si uno estudia un poco la inteligencia artificial, suele dividirse en la ciencia de la inteligencia artificial, que básicamente es una neurociencia computacional. Es decir, busca un poco desde el punto de vista de las neurociencias comprender cómo son los procesos cognitivos, afectivos, actitudinales de la persona para luego formalizarlos, es decir, llevarlos a un lenguaje formalizado y poder diseñar y programar máquinas que funcionen conforme a ese lenguaje formalizado. Ahí tenemos dos grandes problemas filosóficos. Uno que viene ya de la cuestión de si podemos considerar que la mente puede formalizarse, el famoso problema de filosofía de la mente, pero después están también toda una serie de problemas lógicos que también vienen desde la filosofía de la lógica, por ejemplo, la crisis del logicismo, etc. ¿Es factible imaginar una reducción semántica a la sintáctica? Es decir, reducir la semántica del lenguaje natural a la sintáctica. O sea, hay un montón de problemas que se están trabajando. Lo que yo he visto, y les invito a que se fijen en el programa Deep Blue de IBM, porque es realmente sorprendente. Es una máquina que de repente, ¿viste esta cosa que tienen nuestros vecinos del norte, es decir, los estadounidenses, de hacer concursos de debates y cosas así, ¿no? Bueno, pues resulta que enfrentan a la campeona de debates de los Estados Unidos con Deep Blue. Y llega un punto en que Deep Blue le dice, pero no hace falta que se enoje de semejante manera. O sea, es una cosa increíble. Parece mentira, pero que una máquina logre identificar el enojo y que responda con un argumento, pues diríamos que desde el punto de vista de la retórica clásica, ante ese enojo, es increíble. Y eso ya está. ¿Sí? No es que va a venir dentro de 20 años, es que ya está. Entonces, si en el momento que eso sea así, yo, por decirlo en términos de ciencia ficción, me parece
que tendríamos que crear máquinas que fueran budistas, ¿sí? Para que tuvieran respecto a nosotros compasión. La compasión que nosotros no tenemos respecto a los animales, que la tengan ellos respecto a nosotros, porque si no vamos mal, ¿eh? Es decir, cualquier máquina, japonés, que tenía una empresa que hacía inteligencia artificial, y dijo una cosa muy graciosa. Dijo, no, esta inteligencia artificial va a ser la razón pura kantiana. Pero uno se queda pensando desde el punto de vista ético, yo creo que la razón pura kantiana puede ser la cosa más terrible que hay en el mundo. ¿Sí? Porque, como dice Lacan, ¿no? En eso de cuando escribió aquel texto que llama Kant con Sade, imagínense, ese un kantiano estricto puede ser un terrible sadomasoquista, porque ya para empezar el deber por el deber mismo se las trae, ¿sí? Entonces, imagínense una inteligencia artificial que sea la razón pura kantiana. Primero, la cuestión de tener una inteligencia artificial, si llegara a ser posible, eso que llaman la inteligencia artificial general, ¿sí? O la superinteligencia, ¿podríamos construir una superinteligencia capaz de valores? Es una pregunta, ¿sí? Porque valorar no es aplicar un estándar, a pesar de lo que digan los que se dedican a la ética empresarial, ¿sí? Estándar de esto, estándar de lo otro, no, valorar no es eso, es una cosa mucho más complicada. Eso está bueno para hacer un reporte, un informe, ¿sí? Primera pregunta, ¿seríamos capaces? Y segundo, yo coincido plenamente con lo que dices, lo que hay es que potenciar prácticas de cuidado, empezando por la cuestión ecológica, claro. ¿Sí? Porque la ética feminista del cuidado, pasa que ahí, bueno, es para meterse en otro tema a debatir, ¿sí? Pero es curioso porque no deja de ser un marco que tiene aplicación en múltiples niveles, no solo en la enfermería o en la medicina o en la escuela, sino cómo pensamos, por ejemplo, la vincularidad con otros seres vivos, ¿sí? E incluso con otros seres extraterrestres, ya puestos a hablar del futuro. ¿Quién nos dice que dentro de 20 años no tenemos visitantes del espacio exterior? Esperemos que les pase aquello que decía Woody Allen, cuando decían, no tienen miedo que lleguen y nos dominen, como hicieron los españoles con las culturas precolombinas. No. ¿Y por qué? Pues si vienen son socialistas. ¿Y por qué si vienen son socialistas? Porque tendrían un grado de desarrollo tecnológico que solo una sociedad cooperativa podría tener. Entonces, si son socialistas, piensan en términos cooperativistas y no en términos individualistas ni de dominación. Bueno, esa esperanza de Woody Allen está buena, pero yo no sé, ¿sí? Entonces, para mí sí, es central la cuestión de la... por eso esa noción de planeta que hay por ahí en la antropología se maneja, ¿no? Como dicen, el mundo americano fue destruido con la llegada de los españoles, ¿sí? Pero cuando hablamos de planeta estamos hablando de aquello de la pluralidad de mundos, ¿sí? Que tienen que convivir desde tradiciones distintas, en fin, todo un reto, pero sí yo coincido plenamente con ese rescate de la ética del cuidado. Tengo otra pregunta, voy a aprovechar el recuento, también pedirle que si puede abreviar un poco las respuestas, que estamos cortos de tiempo, pero sí, pues, perdón. Dado que me tocó hacer mi tesis de magíster sobre el tema de del transhumanismo, una cosa que siempre me he preguntado y es ¿qué realidad tienen estas ideas casi mesiánicas en Latinoamérica? ¿Por qué gastar tanto dinero en algo así como mejorar a alguien antes que generar políticas públicas para educar o generar políticas para saciar el hambre en lugares como Chile o Argentina? Entonces, yo me preguntaba, y quería hacer la pregunta a usted, ¿cómo lo piensa desde la perspectiva de la gobernanza? Desde una gobernanza ética. ¿Cómo se ve la educación en este futuro distópico, en este futuro tecnológico? ¿Y qué líneas de acción vería usted para aplicar una gobernanza ética referida a la educación? Porque, vale, gastamos dinero en hacer a alguien inmortal o gastamos dinero en cuidarnos a nosotros mismos y ofrecer una educación ética para nosotros mismos, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, nosotros aquí ahora estamos tratando de impulsar una diplomatura que le llamamos justicia artificial. Y hablando con los colegas,
Digo, la verdad que estamos preocupándonos tanto por la inteligencia artificial en la justicia y no nos preocupamos por la inteligencia natural que debiera existir por parte de muchos jueces que actúan de manera a veces poco juiciosa, por decirlo así, ¿no? Rápidamente, ¿no? En sociedades que son, América Latina en general, somos las sociedades más inequitativas del mundo. Eso es importante rescatarlo, ¿sí? Y como bien dices, todo esto del transhumanismo, primero es curioso que surge, se fomenta y se desarrolla desde contextos tecnologizados e hipertecnologizados, ¿sí? Y por ahí, en efecto, hay muchas fantasías, ¿sí? Porque además, aparte, eso de la inmortalidad, por ejemplo, el propio Hans Jonas, del que hablábamos, tiene un argumento fabuloso. Dice, vamos a preguntarnos si la inmortalidad es deseable. Porque capaz que podemos ser inmortales, pero no sabemos si va a ser deseable que seamos inmortales. ¿Sí? Porque, bueno, según su argumento, en el límite ya seríamos tantos que tendríamos que cortar el grifo de los nacimientos para poder simplemente subsistir. Y un mundo en el que todos nos llegamos a conocer eternamente es un poco igual que ese ideal de los cristianos, ¿no? De Santo Tomás, la beatitud, la contemplación eterna de Dios, como si eso fuera algo dichoso, ¿sí? Estar contemplando eternamente lo mismo puede ser el tedio más descomunal que exista, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede. ¿Qué ocurre si la inmortalidad es deseable, ¿no? Claro, la inmortalidad, desde el momento que se generaliza, no es deseable. Es deseable para unas élites que buscan establecer determinadas modos de dominar todavía más. O sea, no dominar ya durante un periodo de tiempo, sino dominar eternamente, ¿no? Pero como política pública, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece que lo prioritario hoy por hoy es garantizar. Por eso yo decía lo de la innovación, ¿sí? ¿Qué sentido tiene que estemos focalizados en innovación, entendiendo la innovación en sentido tecnológico, cuando vivimos en sociedades en las que en muchísimos lugares no tienen los requisitos básicos en las escuelas? Tienen docentes que no tienen ni la formación básica ni a nivel pedagógico, ni muchas veces a nivel disciplinar, ¿sí? Entonces, la prioridad es la igualdad y la equidad, ¿sí? Y la gobernanza, yo creo que lo que hay que hacer es desenmascarar cuáles son los discursos de poder que existen también detrás de estas visiones, ¿sí? Pero eso sería para otro debate en sí. Perfecto, perfecto. Tengo otra pregunta y acá está mi jefe, que le va a hacer la pregunta. Dale, Hola, Roberto. Jaime. Oye, un gustazo. Extraordinaria tu presentación y el arco, digamos, de temas que estás tratando y me parece, digamos, de antemano, te lo digo, muy, digamos, consonante con las cosas que, o con los, digamos, problemas y los asuntos que nosotros acá en el centro también tratamos, digamos. Pero fíjate que te quiero llegar, digamos, a una escena así muy límite, una que hemos vivido así con mucha angustia nosotros acá en Chile. Resulta que acá en Chile, las grandes, digamos, los grandes jueces, las grandes cortes han, desde hace un tiempo a la parte, tomado, digamos, como forma de castigo a los grandes, digamos, delincuentes de cuello y corbata y lo han condenado a clases de ética. Y eso ha hecho de algún modo, inevitablemente, digamos, que la ética, imagínate lo que haya significado, digamos, para el vulgo, para todo el pueblo, digamos. O sea, te están, no sé, invitando a hacer no sé qué cosa, porque igual es una especie así como de caja negra. Y estos grandes, digamos, delincuentes hacen estos cursos y salen, digamos, aprobados, por decir así, y se enfrentan y siguen, digamos, con su trabajo. Lo que inevitablemente me lleva a la pregunta que te quiero hacer. O sea, ¿hasta qué punto hoy día es posible sostener que toda esta argumentación, toda esta entramado, digamos, de constructos donde se cruzan muchos elementos, tal como tú lo acabas de hacer, digamos, tenga hoy día algún cierto tipo de validez o tenga hoy día algún cierto tipo así como de credibilidad ante digamos, el escenario, digamos, de social, popular, digamos, de la gente común y corriente, no el de los filósofos. Esa es una. Y la otra es que, y de algún modo, no quiero que me digáis sí o no, sino que simplemente lo considere. ¿No te ha parecido que esta escena
digamos, extremadamente biopolítica, casi tramada, en un sueño Foucaultiano, que es el que nos ha tocado vivir con la pandemia. Más que revelar la importancia que tienen los mecanismos tecnológicos, como los que tú nombraste recién, lo que haya hecho ha sido poner más bien el acento en una biofilosofía que no habíamos visto hasta ahora y que nos invita en realidad a reconsiderar algo así como una especie de mantra inevitable, que es que la violencia, la selección natural, el fitness, los más fuertes, los mejores, esa historia, digamos, que uno puede, digamos, sacar más allá, digamos, del mero relato teológico y en realidad alimentar cualquier secularización, se ha visto hoy día en realidad puesta de algún modo así como en crisis, porque lo que nos está exigiendo es otro tipo, digamos, de enfrentamiento y otro tipo, digamos, de inteligencia en la que es necesario hoy día aplicar para que lo económico, lo político, lo biológico, lo social, en realidad entren en una nueva escena, digamos, en un nuevo como paradigma. Eso. Sí. Bueno, muchas gracias, Roberto. Sí, un gusto también conocerte. Yo creo que respecto a lo primero que señalas, sí, lamentablemente, sobre todo en temas de ética vinculadas a la gestión pública en general, pero especialmente a la dimensión política, se utiliza la ética siempre como un pantallazo y, bueno, se usa de manera, voy a usar la palabra así, maquiavélica, porque es como se usa en el lenguaje cotidiano, aunque es incorrecto, porque lo menos maquiavélico de todo fue Maquiavelo, ¿sí? Pero entendemos que nos referimos, ¿no? Y el ejemplo, el año, ¿cuál fue el año pasado? En el 2018 sacamos un libro que llamamos Gobierno Abierto y Ética. Entonces un profesor mexicano hace un análisis ahí que está muy bueno. Dice, en México, el que más impulsó la transparencia, la integridad, etcétera, fue el señor Peña Nieto. Y sin embargo, el señor Peña Nieto ahora se sabe que ha generado una evasión de miles de millones de dólares, ¿sí? Que incluso hasta el propio Chapo Guzmán, que no tendría ninguna razón para mentir, ha dicho que lo había contratado para matar a AMLO antes de que... Sí, es un ejemplo perfecto de cómo los políticos utilizan la pantalla de la ética para ganar la legitimidad. Y es algo peligrosísimo, porque lo que sucede después es todo lo contrario. Es decir, que entramos en lo que Jorge Etkin llama el cinismo. Dice, mira, si todo eso de la ética no es nada más que un nombre con el que ocultan lo gran corruptos que son, ¿no? ¿Sí? Y sirve para lo contrario, ¿sí? Pero yo creo que eso parte por una concepción deficitaria de la ética de entrada. ¿Sí? Porque la ética, para mí el gran pensador ético, para mí, en eso sigo a Hannah Arendt, es Sócrates. Y Hannah Arendt dice que Sócrates es el modelo, de hecho, del ciudadano. Pero tenemos que recordar que a Sócrates lo mandaron matar. ¿Sí? Es decir, que no fue un ciudadano acomodado, sino que pagó con su pellejo por tener ciertas virtudes cívicas. Y en el fondo, el arte de Sócrates es el arte de cuestionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el enfoque que se suele hacer muchas veces desde la ética, desde lo institucional, es un enfoque que pasa por los cursos, que pasa por los códigos, que pasa, y todo eso son herramientas que evidentemente son necesarias, son importantes, pero no reside ahí lo ético. ¿Sí? Lo ético reside en un proceso colaborativo, por eso la noción de gobernanza. ¿Sí? Los ciudadanos tienen que cuestionar al poder político, vigilarlo. Yo ahí sigo a Rosa Mayo. Es decir, una democracia solo es democracia cuando están profundizados los mecanismos de contrademocracia. Es una ciudadanía consciente, en el sentido de que es vigilante y que no permite determinadas cosas. ¿Sí? Porque justo en México estábamos hace una semana o dos y no sé cómo se me ocurrió una anécdota que lo explica perfectamente. Es decir, no toleraríamos poner de caudal de nuestros fondos, es decir, de vigilante de nuestros fondos, de gestor de nuestros fondos, a alguien que sabemos
que roba. Yo no pondría los ahorros, que no los tengo, pero si los tuviera, no los pondría en manos de alguien que roba, cuando son míos. Sin embargo, ponemos el destino de los países en manos de sujetos que sabemos que actúan de manera absolutamente poco transparente, que han cometido delitos de distinto tipo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estamos hablando de la responsabilidad que diría Marion Jung para con las injusticias. No son nuestros actos, estamos situando a estos que hacen lo que hacen. Entonces, ahí la cuestión de la ética, yo creo que los ciudadanos tenemos que resistirnos a esa mediatización de la ética por el lado y denunciarlo, desenmascararlo y pedir, digamos que responsabilidades posteriormente. Bueno, usted hizo ese curso, pero ¿qué hizo después de eso? ¿Sí? Porque fíjate que además el criterio socrático es el criterio de la coherencia. ¿Sí? Reducir las disonancias que decíamos, ¿no? Respecto a lo segundo que mencionas, sí, yo creo que ahí hay un montón de cosas que nos ha puesto de manifiesto esta pandemia. Por ejemplo, fíjate que van desde cosas tales que nosotros aquí teníamos un profesor en la universidad, que, bueno, pues ignorante, tuvo la osadía de hacer comentarios, hacer chistes sobre la comunidad judía. ¿Sí? Algo del tipo, ¿ustedes conocen a algún judío pobre? Algo así llegó a decir en una clase. ¿Sí? Mala suerte la suya, porque resulta que entre las personas que estaban escuchando había una chica judía, que por supuesto se ofendió, porque eso es una barbaridad. Un tópico xenófobo, etcétera, que está muy presente, por otra parte. ¿Sí? Pero fíjate que todo el tema vino, bueno, el profesor dijo una cosa que no debía haber dicho, que estuvo mal, debería haber pedido disculpas, pidió disculpas, pero la chica no aceptó las disculpas, se montó una cadena mediática que terminó en la Fox News, en diarios de Grecia, etcétera, etcétera. De repente, un profesor ignorante de la ciudad de Córdoba, en Argentina, sale en las Fox News en Estados Unidos, una cosa, y cuando empiezas a analizar, todo partió de que una persona que tenía cierto resentimiento con la sociedad utilizó las redes sociales y tenía poder, y entonces llegó a conocimiento de no sé qué líder judío, que a su vez movió a la Fox, etc. Ese pobre desgraciado lo echaron de su trabajo. ¿Sí? Bueno, ¿era consciente la alumna del impacto que podía tener en la vida de esa persona? Yo no sé si se hizo bien o se hizo mal. Simplemente se generó un impacto y un daño por una persona que tiene hijos, los que darles de comer. ¿Sí? Entonces, nadie valoró el daño que se podía generar por una acción de estas características. Un uso absolutamente irresponsable de las redes sociales, como en nuestros días se está haciendo las fake news, etc. O sea, en eso lleva razón. Y acá el tema está, para mí, en que todo dispositivo tecnológico es un sociofacto. Es decir, tiene una relación social detrás, y ahí coincido totalmente contigo. Lo que nos ha puesto de manifiesto esto es el biopoder, ¿sí? Y la necesidad al tiempo de tematizarlo, de sacarlo, de ponerlo en evidencia. Sin embargo, hay otros usos virtuosos. Mira, yo dirijo una licenciatura en Administración Pública que es virtual. Tengo todos los alumnos dispersos por el país, en distintas partes del país. Este año con la pandemia hemos hecho comunidades de aprendizaje. Y ha sido increíble lo que salió de ahí. Entonces, es como, pero porque hubo una disposición a usar la red de modo cooperativo. ¿Me explico? ¿Sí? Y también mis alumnos son gente grande que está trabajando ya en la administración pública generalmente, o sea que no es un alumno de secundaria o que acaba de salir a secundaria, tiene determinado perfil, pero para trabajar eso tienes que trabajar un montón desde el diseño curricular, la competencia de la persona para usar la red y generar una vincularidad a través de la red que de manera presencial es distinta, un montón de cosas que necesitan ser trabajadas de otra manera, ¿no? Y con criterios públicos, y criterios de abordaje público, para mí, ¿sí? Pero sí, coincido perfectamente, voy a callar porque si no Nicolás me reta y tiene razón, ¿sí? No, todo bien, profe. Ya estamos en la hora. No sé si el profesor Álvarez quiere aportar con alguna pregunta o un comentario.
Ya que Mira, estamos acá. gracias, Nicolás. Tenía varias, pero primero que estamos en la hora, segundo que veo también en el chat algunas preguntas que no se han hecho, que no sé, a lo mejor se habría que darles prioridad antes de intervenir los que estamos aquí. Cerremos con esta, cerremos con la suya. Y Sí. las demás quedan guardadas para el libro, ¿no? Bueno, como decía, tenía varias, gracias por tu exposición, Jaime. Voy a elegir una de ellas también en atención al tiempo. Has dicho al final, a lo largo de la exposición y sobre todo al final, que había que fomentar el juicio crítico, en la práctica docente y demás. Y yo recordaba un trabajo tuyo en ética pública frente a corrupción, visitando la caverna, donde hablas del cine como instrumento ético. Hablas del valor formativo, educativo de la imagen, el valor ético que tiene el cine y demás. Sería, porque hemos estado hablando de toda esta tecnología mucho más avanzada, ¿no? Pero sería el cine una manera de llevar a la práctica este programa. ¿Tiene esto vigencia todavía? En fin, el trabajo tuyo no es de hace tanto. ¿Tiene esto vigencia todavía? Sería un instrumento más, entre otros. Me venía a la cabeza el nodo que yo conocí y que me imagino que tú conociste también. Hasta los años 70 había nodo en los cines españoles, ¿no? ¿Sería el cine una forma de formar éticamente a las nuevas generaciones? Sí, qué buena pregunta. Yo creo que el cine no deja de ser un poco aquel ideal de la literatura, ¿no? De la educación sentimental, ¿sí? Si nos ponemos en el escenario de ese sujeto moral que, digamos que primero aprende desde lo emocional, es decir, que digamos que la moralidad es antes que nada una cuestión emocional, por decirlo así, con Hume y toda esta gente, ¿no? Tenemos sentimientos morales y luego la razón va y nos puede acompañar a tratar de comprenderlos, justificarlos, cuestionarlos, pero es evidente que la afectividad es fundamental en moralidad, ¿sí? Y creo que en ese sentido que el cine tiene unas instancias, ¿sí? Primero por el tipo de narratividad que tienen. En ese trabajo que mencionas, yo me acuerdo que trabajé mucho todo lo que tiene que ver con la retórica de la imagen, ¿sí? Porque además aparte, y por eso la idea de visitar la caverna, ¿no? Frente a lo que se suele creer, Platón para nada despreció la imagen, al contrario, ¿sí? Lo que nos viene, bueno, eso sería para hablar otro día también, ¿no? Lo que nos viene a decir es que toda la conceptualización no deja de ser un inmenso juego dialéctico con imágenes, ¿sí? Porque de hecho la propia, la palabra eidos hace referencia a la imagen, ¿sí? Entonces, la imagen es fundamental, ¿sí? La imagen es fundamental. Y eso lo saben perfectamente bien los que se dedican al marketing, que es la gran, y los que se dedican a las redes sociales. Pues fíjate que nuestros políticos hoy ya casi, bueno, casi ni saben hablar. Yo no sé cómo será el caso de Chile, pero la última vez que estuve en España, vi los debates parlamentarios y sentí vergüenza ajena, porque digo, ¿cómo puede ser que hablen tan mal? ¿Sí? No saben ya o sea, uno puede decir, bueno, por lo menos que te manipulen, ¿no? Pero que te manipulen bien. Ahora, tienen un nivel discursivo pésimo, porque ya no importa eso. Si ellos saben que se maneja la cuestión política a través de tweets o a través de Instagrams, es decir, a través de mensajes cortos que impactan mucho lo emocional, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el cine, sin embargo, fíjate que tiene un tipo de narratividad más compleja, ¿sí? A mí me gusta el cine porque se aproximaría a eso que llaman la narración, ¿sí? El sentido que la ética del cuidado presta mucha atención a eso, ¿eh? Dice, no enseñar a través de cuentos ejemplarizantes, que es lo que se hacía tradicionalmente, ahí sí vendría el nodo y todo ese tipo de cosas, que son más ejemplarizantes, sino a través de narraciones que tienen múltiples niveles de lectura. Si es buen cine, siempre tiene múltiples niveles de lectura moral. Por lo tanto, no hay un riesgo ahí de una moralización en el sentido ejemplificante propio de sociedades conservadoras o incluso idearios
diríamos que políticos cuestionables, ¿no? Como puede ser el del franquismo detrás del nodo, ¿sí? Que ahí te dicen expresamente cuál es el mensaje. Incluso en ese texto, como está escrito para una obra de México, yo les pongo el ejemplo de Nazarín de Buñuel. Porque Buñuel es un genio en eso. Es capaz a hacer como ironía con todo, en el sentido ese que diría Rorty, ¿no? El ciudadano que es capaz de cuestionar sus propias creencias pensando que son las suyas porque le tocaron esas, pero podrían haberle tocado otras, ¿no? Entonces, eso es el prerequisito para una democracia profunda. Un sujeto que considera que sus creencias, aunque son las suyas y las va a defender, son cuestionables, no son absolutas, ¿sí? Yo creo que el cine permite esa multidimensionalidad. Fíjate que hoy por hoy hay muchas series, es una cosa curiosa. Esta plataforma que llaman Netflix, ¿sí? Que tiene un montón de películas y de series, etcétera, sobre cuestiones relacionadas con los robots, etcétera, ¿no? O esta otra que llaman HBO, que tiene también varias de ellas, ¿no? Y hay como, y es muy interesante también, hay todo un género que se llamó el cyberpunk, ¿no? Era la cuestión de cómo se incorporaba la tecnología robótica, pero pues como por ejemplo Blade Runner, ¿no? Que era un escenario también distópico, que los robots se sublevan, o ya si nos vamos a 2001, una odisea en el espacio, ¿no? Y nosotros ya estamos girando hacia otra narrativa distinta del fenómeno tecnológico, ¿sí? Sería interesante para hacer la lectura, ¿sí? También de ver un poco, pero creo que además el cine tiene la gran virtud de presentarnos en imágenes esa hermenéutica del miedo de la que nos hablaba Hans Jonas, y socializarlo a amplias capas de la población, porque además la gente te habla de eso, no te habla del libro que leyó, te habla de la serie que vio, ¿sí? Yo incluso con antropólogos con los que trabajo me dicen, ¿viste la serie tal? Digo, pero parece mentira para ti, tendrías que estar hablando del paper tal, y no de la serie tal, ¿no? Pero es cierto que es importante, sí. Perfecto, muchas gracias, profesor, por su respuesta. Quedaron preguntas que se le haré llegar en caso de que quiera sumarlas al artículo final que hay que editar. Sí, por pero supuesto. Yo no tengo dificultad en más tiempo, pero no sé si se corta la plataforma o eso. sí, se supone que estamos pasados ya casi media hora pero del tiempo agendado. Pero quiero dejarlo a todos. ¿Cómo? Que como vos veas, si querés hacérmelas llegar, como vos te sientas más Sí, cómodo. se la hago llegar, las tengo guardadas ya. Bueno, cerrando la sesión por hoy, agradeciéndole por esta exposición, quiero dejar a todos, todas invitados a la sesión del 16 de septiembre, que tendremos con Agustín Andrada, que hoy día no pudo estar acá. Será sobre la educación desde una óptica biopolítica, un análisis respecto a cómo las prácticas del gobierno operan sobre el rol docente. Y eso, cerramos la sesión por hoy. Queremos agradecer de nuevo al profesor Jaime, gracias a los que estuvieron acá. Gracias, Nicolás. Y gracias, Jaime. Bueno, muchas gracias. Que estén bien por ahí y lleven lo mejor posible de esta situación. Igualmente.